Antes que nada quiero decir que lejos de polemizar, por cierto, lejos de polemizar. Pero dos cuestiones que queremos nosotros trasladar. Una, lo que hemos venido a decir es que un edificio que es público tiene que tener su cuidado, su mantenimiento y su vigilancia para que no se produzcan actos vandálicos. Y a partir de ahí tiene que haber, hay unos responsables de que eso efectivamente se haga bien y no sea literalmente desmantelado ni robado. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué es más importante hoy? Y a raíz de la propia contestación que se nos ha dado. El gobierno ha confirmado de que efectivamente, esas son las palabras textuales empleadas, de que efectivamente se dispone de los 800.000 euros para concluir el centro de salud. Pues hágase. Pues hágase. Si hay los 800.000 euros, que es lo que ha confirmado el gobierno, hágase las obras. ¿Por qué? Porque eso se ha hecho para que se ponga en funcionamiento. Y si se hacen las obras y se corrigen los desperfectos, pues entonces podrá funcionar el centro de salud, que es lo realmente importante. Y entonces no habrá que estar con la vigilancia de un centro abandonado ni nada parecido. Que se haga las obras. Y eso, y ahora la otra cuestión, y eso sin perjuicio de los pleitos que ya se iniciaron y los que este gobierno considere al director de obra o al técnico responsable que hizo la recepción de la obra, no la concejala Verdier, que no recepciona nada, al técnico responsable que dice que las obras están para recepcionar y que después se comprueba, parece ser, todos los datos dicen que no, a la empresa que hizo lo que parece que no debieron hacer o que hizo las cosas como no debieron de hacerse, y a quien parezca incluso a nosotros, si es que el gobierno cree que tiene que pleitear, pero la mayor es que si está el dinero, háganse las obras y se ponga en funcionamiento. Y después que se pongan todos los pleitos que se tengan que poner junto a los que ya se tienen, pero que se ponga en servicio. ¿Por qué? Porque si nosotros hicimos una propuesta que fue rechazada, porque no les pareció bien al gobierno municipal, y ellos dijeron, esta propuesta y ahí está el dinero, pues que sean consecuentes y que se haga. Lo que no se puede decir es que está el dinero pero no hacemos la obra, entonces aquí estamos jugando. Ya está, y digo además esto en términos de, como digo, sin ánimo de polemizar, pues ya hay mucho escrito, demasiado escrito y dicho, ¿no? Hasta el punto de hacernos responsables, hacer responsable a Cándida Verdier de todos los males de la patria, obviando y olvidando que el conjunto de las obras, el gran grueso de las obras se hizo durante el periodo de gobierno de Marín en el Cuatro Patito, como todo el mundo recordará. En fin, dicho esto, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Yo quería retomar el tema del pregón, del borrador del pregón, que al parecer comentaba usted, ¿no?, que espera que no sea un engaño, ¿no?, y que pero eso se sabrá ahora cuando se pruebe inicialmente, ¿no?, el plan, ¿no?, que será a finales de ahí se confirmará, digamos, que acaba de... Esperamos, lo que pasa es que les repito lo que he dicho en otro sitio. Cada una de las páginas del plan tiene aquí un texto que pone borrador. Entonces, claro, cuando a nosotros se nos ha entregado esto, se nos ha dicho también que es el documento, que va a ir a aprobación inicial, que no va a haber... Pero aquí cada una de las páginas pone borrador. Yo por eso siempre planteo esto para curarme en salud, para curarnos en salud. Nosotros confiemos que esto sea lo que vaya. Confiemos que sea lo que vaya. Si esto es lo que va, nosotros estamos de acuerdo con ello. Esperemos que no haya modificaciones que tergiversen el sentido de este plan y que nos impidan plantear este apoyo. Entendemos que no, porque hay una cosa que yo no sé si terminó de entender el equipo de gobierno. Es decir, la redacción de un plan general está muy tasado. Son muchísimas las normativas e iniciativas externas, fundamentalmente de la Junta de Andalucía, que condicionan el plan. Todas esas iniciativas ya estaban contempladas en el plan anterior. El plan actual difícilmente podía cambiar casi nada. Lo único que podía era recoger más iniciativas que se hubieran planteado
entre el periodo del anterior y este, pero no podía cambiar mucho más. Entonces, por lo tanto, no tenía sentido el plantear aquel plan que plantean desde el gobierno como un plan radicalmente nuevo que rompía con el anterior. Y yo creo que se están dando de bruces con la realidad. El plan, incluso en el tema del patrimonio histórico-artístico, no es que ya encadene con el plan anterior, sino que encadena con las normas auxiliares de 1987. Porque todo este trabajo de conocimiento del territorio y de catalogación del territorio es un trabajo que se viene haciendo desde hace 30 años, desde que existe la democracia. Y entonces es un trabajo para preservar el patrimonio histórico-artístico. Y ahora, ¿qué pretendía el gobierno? De pronto acabar con todo eso no tiene sentido. Por lo tanto, yo creo que han sido muy ligeros cuando han hablado de todo este tipo de cosas, y muy insolventes porque no han hablado con un mínimo de insolvencia técnica. Parece también que los políticos piensan que todo vale, que en la política vale hablar cualquier cosa, que la política lo aguanta todo. La política hay también que hablar con un cierto sentido de lo que se está hablando, Y si había una serie de estudios sobre el patrimonio histórico-artístico, si había una serie de estudios sobre toda la estructura viaria y territorial, si había una serie de estudios sobre cómo era el tranvía, si había una serie de estudios de cómo se protegían los espacios que son propios de protección y que protege casi todo el plan de ordenación territorial, el POTAR. Si había todo eso, había que pensar que el ámbito de movilidad era muy pequeño, y por lo tanto todo lo que estaba planteando era pura fantasía, ¿no? Entonces, en cualquier caso, nos curamos en salud porque, bueno, siempre puede darle la locura al equipo de gobierno, y con tal de mantener el purito y decir que tiran para adelante, pueden hacer cualquier cosa. Entonces nosotros decimos, lo que está aquí, en este documento que pone borrador, estamos de acuerdo con ello. Si esto nos trae otro documento diferente de aquí a final de septiembre, que cuando, bueno, pues nos dijeron septiembre, lo de final de septiembre es una concesión que hacemos nosotros. Si nos traen de aquí a final de septiembre, pues bueno, pues veremos si hay cambios sustanciales que nos impidan plantear el apoyo que ahora mismo estamos manifestando. ¿Y es posible un cambio tan sustancial siendo borrador? Complicado. Yo creo que no. Por lo menos que imposible, ¿no? Yo creo que no, vamos. Por eso digo. Creemos que no, pero... A ver, aparte de que es un documento, aunque Jerónimo, como bien dice, se quiere curar en salud, diciendo que, y apuntando tantas veces que pone borrador, el poner borrador es más una formalidad normalmente que otra cosa. Este es un documento último, de correcciones mínimas, pero no de cambios de envergaduras como los que él ha citado, que son... En conclusión, una vez que se apruebe inicialmente conforme al borrador y observe, según que no se puede hacer nada en Santipetri, sí se puede hacer esa cosa. Se puede hacer lo que estaba previsto hacer, lo que no se puede hacer lo que estaba previsto. El proyecto, entonces el proyecto no... Claro. No tiene viabilidad. Ahí es lo que además nos llama mucho la atención, o sea, cómo veíamos que el alcalde se dirigía a Costa, pero no se dirigía nunca a cultura, nunca lo veíamos dirigirse a cultura. No, la verdad, estábamos callados, no sabíamos qué es lo que pasaba. Además, yo es que más le voy a decir a usted una cosa que pienso, que pensamos. La gran defensa de Santipetri es precisamente el ser considerado espacio catalogado y de patrimonio. Su gran defensa ante las pegas que le puede poner Costa o que le puede poner cualquier otro organismo es precisamente el de ser patrimonio, porque ser patrimonio es lo que garantiza que Santipetri se puede reconstruir de la forma en que estaba hecha. Mientras que si no lo es, se entra en la absoluta incertidumbre de ser un espacio que está al albur de lo que diga la ley de costas. O sea, curiosamente, la gran defensa de esto, la gran defensa de Santipetri es el ser catalogado. Esto, vamos, tampoco es algo que se nos ocurriera a nosotros. Esto ya nos lo dijeron algunos que habían estudiado profundamente el tema de Santipetri y decían siempre que se extrañaban cómo nos utilizaba precisamente la catalogación como elemento de defensa para la supervivencia.
Porque lo que probablemente tuviera muchísimos problemas ante costas y ante cualquier otro organismo es hacer un Santipetri ex novo. Eso tendría muchísimos problemas, porque estaría dentro de los lindes, fuera de los... Pero ser precisamente un espacio catalogado que se rehabilite como tal es el gran argumento para que se pueda rehabilitar y rehacer Santipetri con unos usos que sean lo que determinen el conjunto de la ciudadanía y, por supuesto, orientados por el ayuntamiento, que es quien debe ser el que plantee y el responsable de la redacción del plan especial y de los proyectos de plan. ¿Alguna cosa? Nada, aunque es obvio un poco por lo que se está comentando, es decir, sería un poco, desde el punto de vista del proyecto del poblado, hacer borrón y cuenta nueva respecto de lo que se había planteado hasta el momento, ¿no? Es decir, me refiero respecto al proyecto del ayuntamiento. Sería básicamente tirar la papelera y volver a comenzar otra vez otro nuevo proyecto, ¿no? Se trataría efectivamente de que el proyecto del ayuntamiento, como bien dice, no se puede ejecutar y tendríamos que volver a lo que había planteado, que era una recuperación del poblado, en los términos de la recuperación y de la rehabilitación, que era además lo que decía el plan general anterior, que era además lo que venía en las normas subsidiarias y que venía además porque el texto y los recuerdos de documentos de las normas subsidiarias venía efectivamente la conservación y rehabilitación, ¿no? Paréntesis del lugar. Sería cerrar un paréntesis del lugar. Muy gráfico. ¿Vale?